tarde de hoy, a la audiencia, tenemos a el invitado, al profesor Raúl Ochoa Cuencas, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas, Derecho Internacional Público, profesor de Derecho Internacional y además ha desarrollado una tesis en Derecho Internacional como institución en las Américas Latina. Pues, bienvenido a nuestro programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por haberme invitado y es un inmenso gusto estar con ustedes en la tarde. Muchas gracias. Profesor, vamos a iniciar conversando un poco sobre lo que está en este momento en el tapete. El país se debate entre unas instituciones débiles, el país se debate en una condición en donde la gente siente que el Estado de Derecho prácticamente no existe. El país se debate también frente a unas realidades transnacionales que hacen ver a Venezuela como si fuera una ficha de peón dentro de este juego internacional. ¿Cuál es su visión sobre esta Venezuela en materia de derecho? Bueno, en materia de derecho tenemos, desde el punto de vista ese que usted está comenzando a desarrollar, que es el respeto por los derechos humanos, realmente son muy escasos, primero que todo. Segundo, y hay una cosa que yo lo he escrito, conferencia, foro, es algo que es el proceso de desintegración de Venezuela como nación. Estamos perdiendo territorio, porque permítame decirle que hay tres principios básicos para que un país sea una y como soberana. Son tres aspectos. Uno, segundo, tiene que tener gobierno y tercero, tiene que tener población. La población la tenemos, el gobierno tenemos dos, uno reconocido por 60 países y otro que ejerce el poder real en el país sin respetar principios básicos del derecho de las instituciones de cualquier país. Y tercero, el territorio, que lo hemos ido perdiendo en los últimos años. No se sabe exactamente, es muy difícil de saber si ha sido con la buena pro de los gobernantes o si ha sido realmente por invasión de fuerzas armadas de potencias extranjeras, como teóricamente ocurre en el distrito Catatumbo, bueno, en el municipio Catatumbo del estado Zulia, en los distritos o en las zonas de el Orza del estado Apure, en parte del estado Amazonas y parte del estado Táchira, en La Grita, etcétera. Realmente, cuando usted ve que el país se está desmoronando desde el punto de vista de país como nación, bueno, evidentemente los derechos humanos es algo que debería ser cubierto por un órgano, el ejecutivo en este caso, que no ejerce sus deberes ni deberes de ningún punto de vista. No los ejerce porque es su deber crear las condiciones para que el pueblo tenga la alimentación requerida. No las ejerce porque es su obligación como ejecutivo de que la población tenga el acceso a los medicamentos necesarios. No los ejerce porque no ejerce la soberanía desde el punto de vista real en los territorios y sobre todo en parte fronteriza. De manera que estamos ante un dilema: ¿Venezuela se desintegra o no se desintegra? Creo que se está desintegrando. Esa es mi primera observación. En función a lo que me ha dicho, ¿qué tan cerca estamos del concepto de Estado fallido? Bueno, yo creo que el Estado fallido estamos muy cerca, porque además, según personas que conocen la situación, entienden que el actual gobierno de Venezuela tiene relaciones y sirve en sociedad con organizaciones criminales internacionales. Por ejemplo, se ha dicho desde hace muchos años que este gobierno, inclusive durante el gobierno de Chávez, entregaban pasaportes y medios de identificación a personas
extremistas, terroristas del Medio Oriente. Realmente hay denuncias precisamente sobre estos funcionarios diplomáticos. Eso, por ejemplo, es una de las características que puede conllevar al decreto de un Estado fallido. Pero lo que es más importante es que el país, de hecho, ha fracasado. No hay medicina, no hay seguridad personal, no hay el necesario cuidado y salvaguarda de nuestro territorio por parte de las Fuerzas Armadas. Y decía, abría un paréntesis, es de acuerdo, es como dicen algunas personas que sirven de colchón, de sirve estas zonas de colchón, de alievadero a fuerzas extranjeras armadas que son contrarias a los estados de donde ellos vienen, verbigracia Colombia. Realmente es muy complejo. Yo diría que estamos muy, muy cerca de que el Concierto de Naciones decrete a Venezuela como Estado fallido. De hecho, cuando usted ve que 60 potencias extranjeras, entre ellas las más importantes del mundo, me refiero a los Estados Unidos, a toda la Unión Europea, a los 27 países de la Unión Europea, a Canadá, a las grandes democracias del mundo, no reconocen el gobierno del presidente Maduro como el legítimo gobierno de Venezuela. Yo creo que ahí hay me permito, pero yo creo que ahí hay un ejemplo del inicio del decreto de un Estado fallido que desafortunadamente se está convirtiendo en Venezuela. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían esas seguridades o esas expectativas que se tienen con el tema de las elecciones, de las megaelecciones del 21 de noviembre? Bueno, yo realmente tengo muchísimos años que vivo en Europa y no soy una persona que conozca exactamente los pormenores de las discusiones, pero puedo decir algo en relación a lo que al inicio usted dijo, señora Parra. Venezuela realmente vive en un momento donde no sabemos exactamente dónde estamos y a quién respondemos. Venezuela es un peón de la geopolítica internacional, de la geopolítica mundial. Se volvió un peón de la geopolítica mundial cuando Chávez le abrió las puertas a potencias extranjeras en Venezuela con la excusa de que éramos contrarios al imperialismo americano. Le abrieron las puertas a países tan lejanos como Rusia. Estamos a 11.000 kilómetros de Rusia, 12.000 kilómetros de Rusia. Creó relaciones comerciales y financieras de primera categoría con la República Popular China a 16.000 kilómetros de acá, y dejamos nuestros socios lógicos, naturales, como los Estados Unidos, como el Canadá, como Centroamérica, como el Brasil, que es la octava potencia industrial del mundo, ¿no? Eso lo dejamos de lado para convertir a Venezuela, como le dije anteriormente, muy a pesar nuestro, en una pieza del ajedrez mundial, de ese ajedrez mundial que es la geopolítica en el mundo actual. Eso es lo que yo creo sobre eso. ¿Cómo explicarle a un migrante venezolano que desde lejos ve su realidad, que este país que tenía no es, que este país que ahora existe es, y que quizás dentro de poco tiempo, por lo que hemos conversado, ya no sea? O sea, es algo bastante complejo. ¿Cómo un migrante puede ver esta perspectiva de un país que cada día lo ve más alejado de sus raíces? Bueno, primero que todo, no es solo el migrante, es la diáspora en general. Mire, un país que que en el año 2008 o 2012 tenía entre 32 y 34 millones de habitantes,
y hoy la misma ACNUR habla de 28 millones o 26 millones. No es solo cómo ve el migrante el país que dejó y en lo que se ha convertido. Yo creo que hay una cosa mucho más grave. Es que el país realmente, independientemente de esa diáspora, de esos 5 o 6 millones de personas que estamos afuera, hay una situación que envuelve a la población venezolana y que está aniquilando a la población venezolana. Mire, no es porque les gusta el secreto, que no nos dijeron cuántas son verdaderamente las personas que se han contagiado del COVID-19. No es porque les gusta el secreteo que no nos han dicho cuántos muertos han ocurrido con esta enfermedad. Es que realmente no hay control del país. Es que no lo saben. No hay control absolutamente sobre nada, a excepción del control que tienen las fuerzas represivas sobre la gente que aunque hasta por tonterías va a protestar porque el agua le llegó marrón a su casa. Para eso es fuerzas represivas. De manera que no es el país que ellos dejaron, es el país que se sigue deteriorando y que, como usted dijo al inicio, va a ir hacia el que se ha decretado como un país fallido. Pero un país fallido no es simplemente sus instituciones democráticas, es el deterioro de la población. Y entonces volveríamos al inicio. ¿Es un país fallido o es una nación que se ha ido desintegrando? Porque cuando perdemos territorio, no hay un gobierno y el pueblo, el país, la población no logra satisfacer ni sus necesidades primarias, yo no sé cómo habría que llamarlo, si estado fallido o no, pero es una situación de total fracaso, de que el país realmente, disculpen lo coloquial, el país está en ruina. Y el país está en ruina, y si usted mira la estadística, el país pareciese que es un país que está en plena guerra civil, pero no es así. Pero el número de muertos es más o menos parejo. El número de enfermos sin poderse curar es como que si fuese un país en guerra civil. Es que la situación no podríamos decir es un estado fallido y basta. No, es que la situación es mucho, mucho más grave, y yo parto y le repito y perdóneme del principio del deterioro, de la desintegración, del proceso de desintegración del país. ¿Y qué vamos a tener dentro de 20 años? No es aquel migrante que se fue, doctor, señor mío. ¿Ah? Es qué vamos a tener en Venezuela dentro de 20 años. Dentro de 15 años. Una población que usted sabe cuánto consume la población. Un adulto debe consumir 90 calorías por día. ¿Ah? Proteínas por día. El venezolano consume 9 proteínas por día. Ahora mi pregunta, distinguido amigo, ¿y qué población va a ser dentro de 20 años cuando los adultos y los niños consumían el 8% de las proteínas necesarias para su desarrollo, no solo físico, intelectual? ¿Cuál va a ser ese país dentro de 20 años? Bueno, profesor, de verdad que ha sido muy interesante haber conversado con usted. Estará seguramente como invitado en próxima oportunidad por estos temas y otros que nos han quedado fuera del tintero, como decimos por allí. El profesor Raúl Ochoa Cuenca, que estuvo conversando durante la tarde de hoy aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes y muy agradecido de sus bondades de haberme invitado.